Una enorme expectativa había con la presencia de Alberto Fernández, el presidente de la Nación, aquí en la provincia del Chaco, en el aeropuerto, porque ante el desafío político que le tocó al gobernador Capitanich, enhebrar para que el Norte Grande comience a caminar otra vez, había que invitar a los gobernadores y la frutilla del postre era la presencia del presidente. Ese era un espaldarazo al propio Jorge Milton Capitanich. Y después llevarlo al presidente a La Escondida y a Tirol para ver la integración de energía por biomasa al sistema provincial. Eso era un poco también demostrar que el Chaco no está en chica, no está en cuestiones administrar la pobreza, sino que está pensando en 20, 30, 40, 50 años más adelante. Y de alguna manera por la muerte de Diego Maradona no se pudo hacer, pero eso está pendiente y ahí está, porque ese es un triunfo que cuando se escriba la historia se le va a reconocer a Capitanich. Por ese tema y por otro, lo invitamos al ministro de Gobierno, ministro político de la administración Capitanich, al doctor Juan Manuel Chapo, para hablar de este tema. Juan Manuel, gracias por venir. Gracias a vos, muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo te trata la pandemia? No, bueno, la verdad es que ha sido un enorme desafío, es un enorme desafío porque por supuesto que la gestión no debe detenerse un minuto, pero lógicamente el escenario tiene una serie de complejidades que obviamente hay que ir sorteando todos los días, ¿no? Es un tema que nos preocupa y nos ocupa, pero indudablemente el Chaco ha podido sostener también fundamentalmente la demanda en el sistema sanitario de una manera muy buena, y eso creo que ha sido muy significativo. Nosotros no hemos tenido hasta el día de hoy nunca un sistema sanitario que haya estado en riesgo de colapso, claro, ni mucho menos. Creo que eso sí tiene que ver primero con las inversiones que se han hecho y luego cómo se pudo administrar el tiempo de pandemia. Recordá, Tonino, que hemos tenido momentos realmente muy críticos, muy complejos, muy difíciles. La piloteó bien la ministra de Salud en Creo eso. que el gobernador tiene un equipo muy sólido. Sí. La ministra de Salud, la directora del Hospital Perrando. La verdad que yo tengo que destacar, ¿no?, lo que ha sido la tarea de Nancy Trejo, Daniel Pascual, al frente del hospital más importante que tiene la provincia y la región, como es el Hospital Perrando, y la verdad que una tarea extraordinaria, poniéndole la vida en esto, y eso, cuando hablo de poner la vida, es literal, ¿no? Sí, porque Nancy tuvo COVID, así que... Tuvo COVID, claro. Daniel es un hombre de riesgo, claro, por una serie de factores, sin embargo no ha habido un solo día... Está al pie del cañón, ¿no? Absolutamente. Anunciaron ya el Consejo Provincial, antes de ir a este tema que me parece un tema central, digamos, antes de ir al tema de la visita al presidente y esto, anunciaron ya, Capitanich anunció la conformación del Consejo Provincial para la vacunación, digamos, ¿no? Sí, el programa de vacunación, sí. Exactamente, a partir de una videoconferencia que tuvo días atrás con el presidente, donde el presidente informó al gobernador de básicamente cómo iban a ser los tiempos para la provisión de la vacuna. En el caso del Chaco son 260.000 dosis. La provincia está elaborando a partir de un programa de vacunación que se va a desarrollar en toda la provincia, cuál va a ser la modalidad, cuáles van a ser los lugares y cuáles van a ser los actores que van a integrar este proceso, que indudablemente va a ser muy importante y requiere una logística muy aceitada para que todo salga como debe salir, ¿no? Sobre todo fijando las prioridades que tienen que ver por la edad, por los factores de riesgo, sí, porque por supuesto la línea nacional va a pasar por ahí. ¿Es obligatoria la vacunación? No. Voluntaria. Exactamente. Juan Manuel,
la presencia del presidente aquí iba a ser no solamente un espaldarazo político, sino incluso una vez más la actitud de testigo de un federalismo, porque de alguna manera que el Norte Grande se reúna en el Chaco, podía haberse reunido en Buenos Aires tranquilamente, o en, no sé, en La Rioja o en algunas otras provincias y no en el Chaco. Eso da como consecuencia de la capacidad política de Capitanich. El Norte Grande se reúne en el Chaco y se va a reunir en el Chaco la próxima semana, fundamentalmente Tonino, porque el articulador de este Norte Grande es nuestro gobernador. Porque quien ha tenido la visión de entender que este es el tiempo de la integración regional ha sido nuestro gobernador. Por eso creo que la reunión de gobernadores va a ser realmente trascendente. Nosotros tenemos objetivos comunes con las provincias vecinas, tenemos problemas comunes con nuestras provincias vecinas, y objetivos comunes y problemas comunes, soluciones comunes. Y para eso hay que tener una visión estratégica de qué es lo que requiere el Norte Grande, entender que hoy tenemos una oportunidad histórica de que desde el poder central puedan tener una mirada federal hacia cuáles son aquellas necesidades que nos unen a nuestras provincias, cuáles son aquellas obras estratégicas que van a permitir el despegue económico de nuestras provincias, cuáles son aquellas políticas regionales que requieren nuestras provincias para generar mejores condiciones en materia de empleo y por ende de inclusión. Entonces, creo que esa reunión va a ser realmente importante y la visita del presidente tenía que ver con eso, que es para nosotros prioritario y estratégico, pero también con la inauguración de 2 plantas de biomasa. Estamos hablando de inversiones privadas del orden, en uno de los casos, 18 millones de dólares, en la otra, 25 millones de dólares. Mucha es plata, decir, es muchísimos recursos aquí, en nuestra provincia. ¿Cuántas veces nosotros, Tonino, planteamos el Chaco de las próximas décadas? ¿Cuántas veces planteamos nosotros el Chaco que genera condiciones, el Chaco que mira hacia el futuro con expectativa? Tener esta posibilidad de generar este tipo de inversiones, primero es una muestra de confianza. Ninguna de las provincias del Norte Grande tiene esta inversión. Entonces, esto hay que verlo como una señal del sector privado en materia de confianza hacia el futuro de la provincia. Generación de empleo. Y a la gestión de Capitanich. Pero absolutamente. Porque en la gestión de Pepo no se hizo eso. No, yo no. Ustedes no quieren hablar del tema, pero tienen que hablarlo, viejo, porque no es lo mismo. Porque si no, no estamos comparando. Lo cierto, Tonino, es que yo lo que puedo decir con conocimiento de causa es que hoy tenemos un liderazgo en el gobernador que es un liderazgo regional, que es un liderazgo con visión estratégica, que es un liderazgo capaz de generar lo que va a ocurrir la próxima semana en el Chaco. Tener 10 gobernadores aquí pensando el futuro del Norte Grande. Eso no es decir poco, todo lo contrario. Yo sé que vos vas a no solo a respaldar, sino que a lo mejor ampliar 1 o 2 minutos más, pero era un enamorado de esto Miguel Fernández. Bueno, era el hombre que marcaba en el periodismo cuál era la agenda que había que seguir los periodistas para ver el tema central. Miguel era el segundo puente, Miguel era el algodón, Miguel era la producción, Miguel era la pasión por el Chaco. Yo tuve la enorme fortuna de haber sido un hombre al cual Miguel, por el cual Miguel sentía mucho afecto, y el afecto era mutuo, porque yo lo quise mucho a Miguel. Y la verdad es que yo sentí mucho lo de él, conozco a su familia, y Miguel, la verdad que uno tiene que ser agradecido en la vida. Cuando un hombre como Miguel Fernández, con el volumen histórico que tiene Miguel en el periodismo chaqueño, te da todo el tiempo espacio en un medio tan importante como Norte, hay que ser agradecido. Y Miguel a mí me dio siempre espacio. Y lo hizo a partir de una relación de mucho respeto mutuo, que luego se convirtió en afecto, en aprecio mutuo. Y la verdad que yo
tengo la tranquilidad, Tonino, que nosotros en el 2017, cuando Miguel cumplió 75 años, junto al gobernador, en ese momento intendente de Resistencia y yo concejal, pudimos avanzar en el homenaje a Miguel. En la placita. Exactamente. Y pudimos Yo poner... miraba de lejos. Pudimos poner, mirando. ¿te acordarás? Sí. El nombre de Miguel a esa plaza en su barrio de toda la vida. Él vivió toda la vida en la misma casa en Villa Don Enrique. Y la verdad que esa es nuestra tranquilidad, ¿no? Que a Miguel lo homenajeamos en vida. A propósito de esto, yo decía que él era un enamorado. Incluso sé perfectamente las tertulias que tenía con el gobernador Capitanich y toda la data que le daba. O sea, se nota que Coqui, de alguna manera, siente mucho la pérdida de Miguel, porque era un manual permanente. Un hombre de una cultura, Claro. pero fuera de lo común. Y aparte que era un tipo que tenía visión de lo que iba a hacer. Tenía visión, conocía mucho el Chaco, conocía mucho los temas que él planteaba públicamente. Lo que él planteaba públicamente en los medios era lo que él en privado manifestaba. Claro. Y él entendía por dónde tenía que ir la producción en el Chaco, él entendía cuáles eran aquellas obras que el Chaco requería para su despegue económico. Por eso yo insisto, ¿no? Cuando, si Dios quiere, y yo tengo profunda confianza que va a ser así, que podemos avanzar con la concreción del segundo puente. Indudablemente Miguel fue un factor determinante en el impulso del segundo puente. Por eso creo que los chaqueños tenemos que hacerle un homenaje muy sentido a Miguel, porque vamos a comenzar a dimensionar cuál ha sido el aporte que él hizo a la historia del Chaco. El presupuesto provincial ya está, tiene dos, creo que dos propuestas, una del oficialismo y otra que de alguna manera va a traer un palo en la rueda, pero alcanza y llena para todos los sectores, sobre todo para la justicia, los 174.000 millones de pesos que da el presupuesto. Mira, creo que es un presupuesto muy equitativo, es un presupuesto muy realista y que sobre todo apunta a cuestiones que son para nosotros muy importantes, que tienen que ver con el impulso a la producción, al empleo, a la modernización del Estado, que son los factores determinantes que el gobernador ha puesto sobre la mesa de discusión, no de ahora, lo ha hecho, te diría, en campaña electoral. Me parece que es un presupuesto muy bueno, me parece que puede haber, por supuesto, observaciones de parte de los legisladores, pero creo que en líneas generales no vamos a tener mayores dificultades para su aprobación. Es la herramienta natural que requiere el gobierno provincial para su desempeño en el año 2021. Recordarás, Tonino, que todo lo que hemos podido hacer lo hicimos primero con un presupuesto que nosotros, por supuesto, no elaboramos el año pasado, pero también con mucho acompañamiento. Prorrogado el presupuesto. Exactamente, con mucho acompañamiento también para generar mecanismos de financiamiento de obras que son muy importantes y que han sido muy importantes. Para poner un ejemplo muy sencillo y muy actual, lamentablemente muy actual, todas las áreas donde se tratan los pacientes COVID son áreas que no existían al 10 de diciembre del año pasado y que fueron inversiones... es más, se caía el Hospital Perrando. Absolutamente. A pedazos. Y lo que va a implicar también esta nueva inversión del crédito que hemos tenido por parte de Fonplata, que va a impactar en el sistema sanitario provincial con inversiones en 17 localidades, en hospitales de 17 localidades de la provincia y también del Hospital Perrando para su ampliación y su puesta en valor. Entonces, entender que pudimos generar infraestructura para cuestiones que son centrales, infraestructura que no existía, que no había, también es entender que hubo que disponer de recursos que no estaban previstos para eso, pero que la emergencia o que la urgencia te llevó a destinar esos recursos. A pesar de eso, nosotros asumimos una situación financiera realmente muy compleja, donde peligraba el pago de salarios.
Claro. Hoy, Tonino, a primeros días de diciembre, tenemos asegurado lo que se está haciendo ahora, que es pagar salarios del mes de noviembre, pero también tenemos ya asegurado el pago del aguinaldo. Mientras nosotros a mediados de año pudimos pagar en tiempo y forma el aguinaldo, hay provincias que aún hoy están pagando las cuotas del aguinaldo de mediados de año. Eso habla de cómo se pudo ordenar fiscal y financieramente la provincia en un momento realmente muy difícil. Convengamos que cuando Capitanich se fue, cuando ingresa en el 2007, la provincia tenía 3 presupuestos y medio de endeudamiento. Exactamente. Cuando se va a Capitanich, deja el 0,45 de un presupuesto. Así es. Y ahora, otra vez, cuando vuelve, encuentra prácticamente un presupuesto completo de endeudamiento. Lamentablemente, gran parte de la deuda que se tomó en los últimos años fue deuda tomada en dólares, por ende, la depreciación de la moneda implicó la suba de nuestra deuda. Pero bueno, la verdad es que confiamos mucho en, primero, la negociación de la deuda a nivel nacional y que nosotros podamos seguir ese rumbo que nos garantice la oxigenación de la caja, sobre todo para poder desarrollar las políticas que tenemos pensado desarrollar en los últimos 3 años de gestión. Juan Manuel, vos sos un cuadro político, siempre lo digo, con mucha capacidad, sobre todo de reflexión. Y yo quiero hablar un poquitito de este tema porque me parece que los pasos que se vienen, o por lo menos es lo que yo interpreto con algunas noticias que salen, no son claras, digamos. Al contrario, son más bien grises o oscuras. ¿Por qué digo esto? Por un lado, Karim Peche pide 10.000 pesos para todo el sector público, que no sea remunerativo ni nada, pero pone en juego la caja. Él cree que, no sé, eso lo trae Papá Noel, la plata esa. Y por el otro lado del peronismo dice, no, un represor no puede ser presidente del Superior Tribunal, digamos. ¿Cómo ves ese escenario vos, sí, a ver, de confrontación ahí? Por un lado, la oposición se parece mucho al teorema de Baglini. Recordarás el teorema de Baglini. Mientras más lejos estás de gobernar, tus propuestas son más irresponsables. Claro. Plantear eso hoy es de una irresponsabilidad total. ¿Ustedes creen que si existiera la más mínima posibilidad de poner un bono de fin de año, no de 10.000, de 20.000, no lo haríamos? Claro. No, porque no se puede. Un enorme esfuerzo, 120 millones de pesos, Tonino, implica el bono que anunció el gobernador para los sectores de becados de renta mínima, los becados de salud más pública. vulnerable, digamos. Exactamente. Son 120 millones de pesos, plata. Mucha plata, que la provincia va a poner para que estos trabajadores, en muchos de los casos, puedan tener un ingreso extra y pasar las fiestas. Y a esto hay que agregarle, Tonino, lo que ya se anunció, que es la entrega de los módulos navideños para los sectores más vulnerables, todo lo que implica también las políticas nacionales en materia de tarjeta alimentar que se duplica, la UH que se duplica, es decir, hay un esfuerzo enorme, tanto nacional como provincial, para volcar recursos en estas fiestas para que todos puedan tener las fiestas que merecen tener. Ahora, ese tiroteo está medio que alimentado también por algunos sectores del propio peronismo. Bueno, se equivocan porque la verdad es que no van a lograr nada. Yo ni quiero tocar quiénes son, pero... Mira, Tonino, nosotros en el mes de noviembre, diciembre del año pasado, ingresaron al sector público 4.963 personas. Cuando nosotros llegamos nos encontramos con que había que pagar 4.963 sueldos más de lo que existían. A ver, eso fue todo un desafío. Entonces, cuando uno piensa la masa salarial provincial que supera los 5.500 millones de pesos mensuales,
a eso hay que agregarle lo que va a ser el pago de aguinaldo, a eso hay que agregarle que no se pueden cortar la cadena de proveedores, a eso hay que agregarle este bono que el gobierno ha anunciado para estos sectores de más bajos recursos y más bajos ingresos. Lo cierto es que la provincia ha hecho un esfuerzo enorme. Nosotros los primeros días de cada mes ya estamos pagando el salario de los trabajadores de la administración pública. Bueno, la verdad es que cuando uno piensa que la provincia perdió más de 10.000 millones de pesos en concepto de coparticipación, producto de la pandemia, y perdió otro tanto, producto de la merma de la recaudación propia, también producto de la pandemia, y sin embargo, hoy no tenemos retraso salarial, no tenemos inconvenientes, y además hablo a nivel provincial, porque también hemos podido garantizar a través del sistema de coparticipación los ingresos a cada municipio de la provincia para que cada municipio pueda pagar en tiempo y forma también los salarios de sus trabajadores y el aguinaldo de sus trabajadores. Ahora, creo que en algún momento tendrán que reconocer desde la oposición lo que implica poder administrar en forma responsable una provincia como la nuestra, repito, que hace un año atrás tenía dificultades para pagar salario y hoy tenemos ya resuelto el tema del salario y el aguinaldo de fin de año y hemos podido garantizar también un bono para estos sectores. Ahora, entiendo, no querrán reconocer nada, no lo harán, pero lo cierto es que en el medio de una crisis como la que generó la pandemia, el Chaco ha hecho, me parece a mí, mucho. Es más, no hemos detenido, Tonino, una sola obra pública. Al contrario, hemos reactivado las obras que habían estado paradas durante años en esta provincia. ¿Puede ser un ejemplo el Chaco para la provincia? Yo no lo tomo de... A ver, me parece que nosotros estamos concentrados en hacer lo que tenemos que hacer, en resolver todos los problemas que podemos resolver, sin mirar lo que hace otra provincia. Lo que sí digo es que el esfuerzo que hace la Caja Provincial, el esfuerzo que hace el Estado Provincial para sostener un montón de cosas tiene que ser valorado. Incluso si no, no vendrían los gobernadores tampoco. O sea, vos podés convocar y articular y toda esa historia, pero si los otros no te responden, no funciona. Pero por supuesto. Juan Manuel, gracias. No, gracias. ¿Está ya para la semana que viene el día de la reunión de gobernadores? Se está definiendo, pero probablemente sea el próximo 11 de diciembre. Está la definición ahí. ¿Jueves? ¿Miércoles? ¿Jueves? Jueves o viernes. Jueves o viernes. Gracias, Juan Manuel. Gracias a vos. Concreto, contundente. La semana próxima se realiza la reunión, el cónclave de gobernadores del Norte Grande. Me parece que un enorme premio para el primer año de la tercera gestión de Jorge Milton Capitanici. De eso íbamos a hablar con Miguel. Ahora lo tendremos que pilotear solo. ¿Qué va a hacer? Hasta la semana que viene.